Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Por tu fidelidad, Señor, bendito Rey, Señor. Por tu paciencia, Señor. Señor, porque es el deseo tuyo, Señor, que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Y que también, Señor, bendito Dios, empecemos a andar en el Espíritu, Señor. Es tu deseo, Señor, bendito Rey, Señor, que nosotros, Rey Santo, Señor, también seamos amigos tuyos, Señor, y seamos esa novia, Señor, de nuestro amado Rey. Gracias, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu, Señor, bendito Rey, Señor. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa paciencia que has tenido con nosotros, Señor. Porque esperas, Señor, en nosotros, Señor, que abandonemos, Señor, la carne, Señor, la carnalidad, Señor, que abandonemos ese hombre viejo, que tomemos la cruz, Señor, bendito Rey, y sigamos hacia adelante, Señor, hacia ese monte, Rey. Y allí, Señor, tú nos esperas, Señor, bendito Dios, Señor, para que hagamos las últimas entregas, así como tú hiciste la entrega, Señor, no solamente, Señor, de tu corazón, Señor, de tu voluntad ahí en el Getsemaní, Señor, sino que también, Rey Santo, Señor, ahí en la cruz entregaste, Señor, a tu Madre, Rey Santo, Señor, y entregaste tu Espíritu, Señor, oh Rey Santo, Señor, para una nueva vida, Señor. Señor, gracias porque allá en el monte nos das otras vestiduras, Rey Santo, Señor. Y que aún en ese nacimiento del Espíritu, Señor, bendito Dios, Señor, empezar a caminar, Señor, a aprender a caminar en el Espíritu, Rey Santo, Señor, a vivir en el Espíritu, Señor, y aún poder, Señor, empezar a utilizar el vestido de la novia, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Rey, porque nos das esos privilegios, Señor. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, por tu amor, por tu grande amor, Señor, que aún nos enviaste, Señor, un amigo que nos ayude, Señor, a hacer esa transformación y poder ser de la misma genética y de la misma, Señor, imagen y semejanza del Mesías, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Gracias porque tú nos fortaleces para seguir adelante, Señor. Porque tú colocas el querer como el hacer en nuestras vidas para seguir adelante, Señor. Porque eres tú, Señor, bendito Rey, Señor, el que hace todo, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos, Señor. Aún nos das el entendimiento de las cosas que suceden en nuestras vidas. Porque te amamos, Señor. Todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Y tú aún las muestras, Señor. ¿Por qué hiciste esto? ¿Y cuál es el bien que nos ayuda, Rey, Señor? Gracias, Señor. Muchas personas se quejarán porque perdieron el trabajo, Señor. Pero tú dices, para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Muéstrales, Rey Santo, Señor, a aquellos que no lo han entendido, Rey. Muéstrales, Señor, cómo ha sido de bendición esta cuarentena, o yo no sé cuántos días más de 40, Señor, pero muéstrales, Rey. Muéstrales, Señor, cómo nos ha ayudado para bien todo esto, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey Santo, por tu palabra, Rey. Porque tu palabra no vuelve vacía, Rey Santo, Señor, sino que hace la obra para la cual tú la envías, Señor. Y aquí estamos, Rey Santo, para tu palabra, Señor, para que haga esa obra, Señor,
y no vuelva vacía, sino que lleve, Señor, sacrificio de ofrenda agradable, olor agradable a ti, olor a Cristo, Señor. Y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor. Edifica, Señor. Edifica, porque si tú no edificas, Señor, en vano edifican los edificadores. Edifícanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Enséñanos, guíanos, danos el entendimiento, la sabiduría, Señor, bendito Rey, la revelación para entender estas cosas, Rey Santo. Señor, tu palabra, lo que tú estás hablando, Rey, para estos tiempos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos, y a los oyentes que escuchan esta palabra. Ya habíamos hablado anteriormente un primer tema acerca de la novia, la esposa del Cordero, y de quién es. Y entonces, hermanos, estamos hablando que para las bodas se hacían 3 pasos, y uno era el contrato matrimonial, o sea, la dote que se daba, la separación del esposo de la esposa y la cena de las bodas y la recámara nupcial. Entonces, mis hermanos, nosotros estábamos mirando en Génesis 24 y estábamos mirando la tipología, porque el antiguo pacto es la tipología, ¿sí?, de lo que había de venir. Y podemos ver cuando nuestro padre Abraham tiene a su hijo unigénito, ¿sí? Y aún el Señor se lo pide, y que lo vaya y lo sacrifique al monte donde Él le va a mostrar. Y entonces, aún Abraham a sí mismo, él va muy de mañana y lo lleva a ese monte. Dicen los estudiosos que es el monte Moriah, es el mismo monte que es el Gólgota. Y en ese mismo lugar el Señor le pidió que sacrificara a Isaac, a su hijo, que es la tipología de lo que el Señor Jesús hizo, de que murió ahí en la cruz sacrificado, y el Padre lo entregó en sacrificio por nosotros. Mis hermanos, igualmente, después, tiempo más tarde, Abraham le dice al siervo más antiguo de la casa, le dice que le vaya y le busque esposa a su hijo. Y debemos entender que si el padre es Abraham, el hijo es el Señor Jesucristo, el siervo más antiguo de la casa es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces debemos entender que el Espíritu Santo, como siervo que trabajó en la creación, porque ahí estaba, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, el Verbo hablaba y hacía lo que el Espíritu Santo hacía, lo que el Verbo hablaba. Todos participaron en la creación. Asimismo, este siervo antiguo de la casa también ayudó a hacer la obra de su Hijo en la tierra. El Señor Jesús mismo lo dice: si yo echo fuera demonios por el Espíritu Santo, ciertamente el reino de los cielos ha llegado. Aleluya. Y mis hermanos, entonces,
aquí nos muestra que el siervo más antiguo de la casa también está trabajando con la novia. Para eso nos dejaron el Espíritu Santo de Dios a nosotros, porque nos dejaron en nuestras vidas. Cuando nacemos de nuevo, en nuestras vidas está la simiente de Dios en nuestras vidas, para así manifestar ese ADN en todo nuestro ser y poder que demos la imagen y la semejanza. Porque déjeme decirle que en Génesis 24, el versículo 3 y 4 nos dice que Abraham le dice al siervo más antiguo de la casa, le dice: y te juramentaré por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. O sea que, mi hermano, la esposa del esposo es de la misma parentela. Es de la tierra, está en la tierra, pero es de la misma parentela del Padre. Y hermano, es por voluntad del Padre que nosotros somos hijos de Dios. Es por la voluntad del Padre, porque el Padre nos lleva a Cristo y Cristo nos da vida, nos da la salvación. Y el Santo Espíritu de Dios nos reargulle de pecado y viene a nuestras vidas como sello. Y desde allí empieza esa operación de empezar a trabajar y manifestar a Cristo Jesús en nuestras vidas y así casarnos con Él. Asimismo, podemos ver en el versículo 14 que nos dice: sea pues, el siervo más antiguo de la casa está orando para buscarle la esposa y le está dando señal al Señor. Dios Todopoderoso le está dando una señal. Dice: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y dice aquí en Génesis 24 que no había terminado de el siervo más antiguo de la casa orar esto al Señor. Ahí mismo vino Rebeca a sacar agua del pozo. Y tal cual se cumplió todo ello. Entonces podemos entender que la esposa de Isaac, o sea, la esposa del Señor Jesús, la iglesia, todo su conglomerado, nosotros podemos ver también allí en las 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. Ese es el conglomerado de la iglesia, porque lo habíamos estado hablando antes, ¿sí? Que ¿quién es la novia del Cordero? O sea, toda la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, está determinada para ser la esposa. Pero, mis hermanos, damos unos ejemplos que así como estas mujeres, estas vírgenes de Mateo 25, 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. O sea que ahí podemos ver ya 2 grupos y que solamente un grupo entró a la recámara nupcial. Y entonces el otro grupo quedó por fuera, no queriendo decir que no sean salvos, no. Estamos hablando más aún es de una posición, ¿sí? No de salvación, sino de posición, que es algo que lo debemos de entender, que no es tanto de salvación, sino de posición. Y, hermanos, asimismo, estamos hablando en la parte 1 que también para Gedeón, cuando Gedeón
ya después de las señales que el Señor le había dado, y ahí en Jueces 7, salieron 32,000 para la guerra. Pero entonces el Señor dijo, son muchos. Y de pronto se van a gloriar que fueron porque ellos eran bastantes, por eso ganaron la guerra. Entonces todos aquellos que tengan miedo y que estén recién casados y que tal cosa, salgan. Y entonces fueron saliendo hasta que quedaron 300, los 300 de Gedeón. Entonces vemos que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y de esos escogidos, de esos 12, habían 3 que eran íntimos del Señor Jesús. Entonces vemos también que nosotros no solamente podemos quedarnos con ese llamamiento, muchos son los llamados, sino de ser escogido. Y el hecho de ser escogido, no quedarme como escogido, sino también de ir a ser íntimo del Señor, o sea, amigo del Señor. ¿Sí? Cuando nos está hablando de los amigos del Señor, vemos a Juan el Bautista. Y también hay un tema allí en YouTube de parte de la iglesia que se llama Los Amigos de Dios. Entonces, Abraham era un amigo de Dios. David era un amigo de Dios. ¿Sí? Juan el Bautista era un amigo del Cordero. Nosotros, la iglesia, debemos de ser amigos del Cordero. Porque asimismo el Señor le dijo a sus discípulos, les dijo que en ese tiempo era la novia, les dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros no nos quedemos en la condición de llamados, porque entonces estaríamos en un lugar determinado, ¿sí? Y no de esposa, y no de novia. Entonces aquí el Señor está mostrando en el versículo, cuando el siervo más antiguo de la casa está pidiéndole a Dios y está orándole, diciéndole que esta mujer, o sea, saque agua, tenga agua, y no solamente para mí, sino para también mis camellos. O sea que, hermano, la novia es una iglesia, hermano, que está dando agua viva. Y podemos verlo en Juan 4, versículo 7, con el Señor está hablando con la samaritana, allí en el pozo de Jacob. Y dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Esta mujer podría aplicar para esposa. Y mire lo que le contesta. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Y entonces, hermano, este es el punto. La iglesia debe de tener agua viva. No agua común y corriente, hermano. Agua viva, como dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe de tener ese agua viva para que levante de los muertos, para que levante de la enfermedad, para que levante del desánimo, hermano. Agua viva. En el versículo 57 ya habían hecho las paces y todo ello, de que Rebeca era la doncella escogida de Dios. Los padres, la madre, el hermano Labán dejaron que Rebeca pues tomara la determinación y ella dijo que sí, que ella aceptaba. Y entonces ellos
están impidiendo que la novia se vaya. Y le dice, déjemela 10 días más y hagamos fiesta. Y el siervo más antiguo de la casa dijo, no puedo. Entonces le dijeron, pues entonces preguntémosle a ella. Y ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Esto es la iglesia dispuesta, mis hermanos. Una iglesia donde podemos ver cómo el Señor Jesús llamó a su novia, a su iglesia, la llamó a los primeros que llamó, y cuando llamó a Pedro y a Andrés, esto lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Estas son señales, mis hermanos. Déjeme decirle, estos son señales de esposa, de iglesia calibre esposa. Estas son señales, mis hermanos. El agua, el dejar al instante las redes y seguirle. Y el Señor nos ha dicho a nosotros, en Lucas 9 nos dice que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Rebeca se negó a su familia, se negó a su padre, se negó a su madre, a sus hermanos, se negó a ella misma y se fue con el siervo más antiguo de la casa. Aquí mismo sus discípulos, sus primeros discípulos, estos son parte de esposa, porque Juan el Bautista lo dice, que él se goza de oír al esposo con su esposa. Dice que su gozo está cumplido. Y entonces aquí nos dice, hermanos, que ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Esto es señal de novia, mi hermano. Si usted todavía está entretenido con sus familias, si usted está entretenido, hermano, y no está haciendo la obra de Dios, y el Señor ya lo llamó y el Señor le manifestó, hermano, ¿quién es usted? Y si el Señor le manifestó la obra que debe hacer, la obra de justicia, y usted todavía está entretenido con su familia, hermano, déjeme decirle, tenga cuidado. Tenga cuidado porque le entregaron el talento, no lo entierre. Tenga cuidado, mi hermano. Y más adelante, en Génesis 24, podemos ver cuando Rebeca ya llega a ver a su amado. Y el siervo más antiguo de la casa le está hablando acerca de su amado. ¿De quién es su amado? Es el Espíritu Santo, hermanos, de que nos enseña y nos muestra y nos da a conocer a Cristo Jesús y al Padre. Dice en el versículo 61, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y al criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos. Mire lo importante de esa unidad. Isaac alza sus ojos y Rebeca también alza sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros?
Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y hermano, nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 11, nos dice, ahí hay un título que nos dice: el atavío de las mujeres. En la iglesia, el atavío de las mujeres. ¿Cómo estás ataviada tu mujer? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es importante, hermano, que entendamos este orden, esta jerarquía. Es una jerarquía y es un orden. Y está diciéndonos aquí que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Mira, hermano, si Cristo tiene una cabeza y si el varón tiene una cabeza, ¿por qué la mujer no puede tener una cabeza? Hágase esta pregunta. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. O sea que si yo estoy orando con una gorra puesta en mi cabeza y estoy en la iglesia, o como los antiguos abuelos que iban a la iglesia y se quitaban el sombrero para entrar a la iglesia, entonces dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, o sea, afrento a Cristo. Miremos qué significa la palabra afrentar. Nos dice que es una acción que resulta en la deshonra o el menosprecio. También se refiere a la infamia. Óigalo bien. Entonces, aquí en 1 Corintios nos está diciendo que el hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y de que las mujeres se raparan, esta era una costumbre de aquellas mujeres que prestaban servicio de sacerdotisas allá en los templos de la diosa Diana en Éfeso, y en Corinto también habían altares. Y entonces el apóstol Pablo está refiriéndose que la mujer que no se cubre afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, o sea, que le estuviera sirviendo de sacerdotisa a la diosa Diana. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hermanos, después estaremos hablando más acerca del velo, pero en Génesis 24 nos muestra que la novia entiende, comprende de estar sujeta bajo el varón, comprende estas cosas, y entonces dice: el criado más
antiguo de la casa le dice, es mi Señor. Y ella entonces toma el velo y se cubre. Mis hermanos, es importante que tú entiendas, y a mis hermanas también, que entendamos que lo que el Señor nos habla acerca de estas parábolas, en este caso lo de Génesis 24 es una tipología del antiguo pacto, es una sombra, es una figura, pero también el Señor nos muestra la parábola de las 10 vírgenes. Allí en Mateo 25 nos está hablando de estas vírgenes y nos dice que estas vírgenes, vamos a leerlo un poco, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, queriendo decir entonces que las lámparas, ahí en el Salmo 119, 105, nos dice, lámpara a mis pies es tu palabra y luz a mi camino. O sea que la iglesia, el conglomerado de los hijos de Dios, de los que fueron comprados con precio de sangre, óigalo bien, porque es que cuando uno evangeliza dice que todos somos hijos de Dios. Y yo les digo, no. Todos somos creación de Dios, sí. Pero los hijos de Dios tienen algunas especificaciones. Los hijos de Dios pertenecen, ¿sí?, al conglomerado de todos los que fueron comprados con precio de sangre. Entiéndelo. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, allí nos habla que más a todos los que lo recibieron, 1, a todos los que creen en su nombre, 2, estos les da la potestad, óigalo bien, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, se les da el poder para que empiecen ese caminar para ser hijos de Dios y llegar a esa madurez como hijos de Dios, allí de Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es la dimensión a la que tenemos que llegar y ser vírgenes sensatas, ser esposa de Cristo. Andar en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Entonces el Señor está diciendo aquí que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y la lámpara tiene que ver con la palabra de Dios, mis hermanos. Que esa lámpara que usted tiene, hermano, las conozca. Que esa lámpara que usted tiene, hermano, sea luz a su camino. Porque sabe una cosa, el Señor nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me le manifestaré a él. Así como Isaac venía por el campo y alzó sus ojos, y la novia, Rebeca, alzó sus ojos y se bajó del camello y fue hacia donde su amado. Esto es ese amor. El que tiene mis mandamientos los guarda. Y aquí en Proverbios 6 entonces nos está diciendo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida, la preservación de la instrucción. Aleluya, mis hermanos. Tenemos que dejar la rebelión. Tenemos que dejar el satisfacernos a nosotros mismos, hermanos, porque nos compraron con precio de sangre. Y debemos de caminar en la palabra que Juan el Bautista dijo, ya no vivo yo. Es necesario que yo descienda.
y Él crezca. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy crucificado juntamente con Él. Es lo mismo que lo dijo, así como lo dijo Juan el Bautista, lo dijo el apóstol Pablo. Y nos dice la palabra en Proverbios 21:20, preciosos tesoros y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Entonces nos está diciendo en esta parábola de las 10 vírgenes que estas mujeres todas tenían lámpara. Estas mujeres todas tenían aceite y estas mujeres tenían sus lámparas prendidas, mis hermanos. Dice, 5 ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Este es el problema de las insensatas, el aceite. Tienen lámpara, tienen fuego, pero no tienen aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, óigalo bien, juntamente con sus lámparas. O sea que estas tenían aceite, tenían provisión. Hermano, no te conformes con la visitación del Espíritu Santo. O no te conformes con decir gracias, Señor, por este día y acostarse a dormir. O levantarse y decir gracias, Señor, y empezar a hacer sus quehaceres. Dedícale tiempo al Señor. Dedícale tiempo al Señor. Intima con Él. Ve a la recámara de Él. Ve a la presencia de Él, porque Él nos abrió un camino vivo, santo, allá, a la presencia del Señor, donde está el fuego de Dios, donde está su presencia, donde consuma todo aquello que no le glorifica al Señor. Y ahí traes aceite. Ahí traes aceite para tu lámpara. Y ahí traes aceite para tus vasijas. Y dice aquí que tardándose el esposo, ¿sí?, cabecearon y durmieron. Entonces aquí nos está diciendo el Señor acerca del sabio de corazón. Nos dice Proverbios 18, acepta los mandamientos, pero el insensato de labios se hunde. Entonces aquí ya se está clasificando aquellas vírgenes prudentes y aquellas vírgenes insensatas. Óigalo bien, son vírgenes. Todas ellas están en el conglomerado para ser esposa de Cristo. Pero cada uno de nosotros determina si somos sensatos, si entendemos ese llamamiento santo que nos hicieron, o si despreciamos el sacrificio de Cristo y nos metemos en lo que deseamos, en lo que desea nuestra carne, en lo que desean nuestros ojos, en vanagloriarnos de lo que tenemos. Eso es carne. Eso es carne. Esto es mundo. El mundo son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esto es lo que tenemos que vencer, sacar de nuestras vidas. Y así el enemigo no nos va a tentar con nada de eso, porque ya no lo tenemos acá adentro. Que no haya nada del maligno en nuestras vidas. La palabra de Dios en el Salmo 19:4 nos dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cuán gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida,
y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda en su calor. La ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahvé son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destilan del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, porque podrá entender sus propios errores. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mira, mi hermano, aquí nos dice la palabra de Dios acerca de los preceptos, acerca de las cosas que el Señor Jesús nos habla, hermanos. A cada uno de nosotros el Señor nos habla, nos da mandamiento a nosotros, así como le dio a Abraham, mi hermano, así como le dijo, sacrifica a tu hijo, despide esta sierva, a Agar, escucha a tu esposa. Todas estas cosas que el Señor le fue hablando a Abraham en el caminar de él, lo hicieron perfecto. Nosotros también, el Señor Jesús nos habla directamente a nosotros y nos da mandamiento. Aparte, hermano, aparte de ese mandamiento, de los que están escritos, mandamientos del Señor Jesús, al que te pida, dale. Mandamientos del Señor, el que te pega en una mejilla, ponle la otra. Mandamientos del Señor Jesús, al que te pida la capa, ni aun la túnica se la niegues. Mandamientos del Señor. ¿Oíste que fue dicho? No adulterarás. Mas yo os digo que el que desea una mujer en su corazón ya ha adulterado. Mandamientos del Señor. Y aún al apóstol Pablo también nos habla de mandamientos que le dio el Señor para la iglesia. Y aquí nos dice, en el versículo 7 nos dice, la ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. Y déjame decirte, mi hermano, que una cualidad de la sabiduría, de uno ser sabio, es de tener toda esa cantidad de conocimiento que hemos tenido y de distinguir ese conocimiento y usarlo con prudencia, usarlo con sensatez, hermano. Y así se desarrolla esa sabiduría en nosotros, con el tiempo, usando ese conocimiento de Dios, las cosas que nos dice el Señor. Así se va desarrollando esa sabiduría en nosotros, en la dirección que nos da el Señor, mis hermanos, en esa inteligencia que nos va dando, en esa revelación, en aplicarlas, en darlas, utilizarlas. Allí empieza a salir esa sabiduría, ¿sí? Y entonces dice Proverbios 18, el sabio de corazón acepta los mandamientos, pero el insensato de labios se hunde. Y entonces allí es aplicar, mis hermanos, los mandamientos. Y esto fue lo que le pasó a la mujer, a las vírgenes insensatas, mis hermanos, que no utilizaron la sabiduría de Dios. Tenían lámpara, tenían fuego, pero tenían poco aceite.
El ir a la presencia del Señor es ir por aceite, mis hermanos. Y debemos de ir a la presencia del Señor, no cuando ya nos vayamos a morir, hermanos. No cuando ya necesitamos esa hora, hermano. Ahora que estamos jóvenes, ahora que estamos dispuestos, ahora que tenemos energía, ahora que tenemos ese tiempo por lo de la cuarentena. Ahora es ese tiempo, ahora es esa hora. Aprovechemos esa visitación, aprovechemos estos tiempos, hermano, porque más adelante no sabemos qué va a pasar. Y aún el Señor nos habla acerca también de la lámpara. Y esa lámpara también es el ojo. En Mateo 6:22 nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más lo serán las tinieblas mismas? ¿Lo entiendes, mi hermano? ¿Entiendes esto? Debe haber una limpieza en nuestro corazón. Debe haber una limpieza en nuestro corazón para poder ver como el Señor ve. Nuestros ojos cuando ven y no hay una limpieza en nuestro corazón, podemos hacer juicios fuertes, hermanos, de lo que vemos. Y entonces dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y esto depende, hermano, de cómo está mi corazón. Porque de mi corazón salen las guerras, salen los pleitos, salen las iras, salen las contiendas. Y así como veo, entonces así juzgo y entonces se vuelve una tiniebla en mi vida. Pero si he sacado todo esto, si lo he crucificado, si estoy llevando la cruz, si estoy colocando ese hombre viejo allí en la cruz, entonces la cosa es diferente. Porque voy a ver a la otra persona necesitada, voy a ver a ese prójimo, lo voy a ver necesitado, voy a ver a ese prójimo que necesita de oración, de mi oración. Pero si mi ojo, si mi corazón no está bien, hermano, entonces el Señor dice, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Y si la luz que hay en ti, Cristo Jesús, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no serán las tinieblas mismas? Nosotros tenemos el Santo Espíritu de Dios, hermano. Y nosotros podemos percibir las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué no hacerle algo ahí a esas intenciones de corazón? ¿Por qué seguir en los deseos de la carne? Entonces, si no hacemos nada, seremos como esas vírgenes insensatas. Pero si hacemos algo y empezar a crucificar y llegar al monte, así como el Señor Jesús llegó al monte, así como Abraham llegó al monte, y todos estos siervos que hemos dado esos ejemplos de la reina Esther, de Job, de David, ¿sí? De Nicodemo, de aquel ciego Bartimeo. Si nosotros, mis hermanos, hacemos esto, estamos aplicando paranoia. Pero si seguimos así, en esa condición, hermano, no sé a qué te tienes que atener. En Jeremías capítulo 8, versículo 8 nos dice,
¿Cómo puedes decir somos sabios? La ley de Yahvé está con vosotros cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Los sabios están avergonzados, turbados y atrapados. Rechazan con desprecio la palabra de Yahvé. ¿Qué sabiduría pues podrá haber en ellos? Es importante, mi hermano, que desempolves tu Biblia. Es importante que empieces a caminar. Estamos en tiempos de dolores, principio de dolores. El Señor nos lo hablaba. Y es importante, mi hermano, que prestes atención a lo que el Señor nos está hablando. Entonces podríamos decir, mis hermanos, que la fiesta de las bodas y el ser novia, esposa de Cristo, es una posición, no salvación, sino una posición. Asimismo, como cuando Jacobo y Juan hasta le dijeron a la mamá que le fuera a hablar al Señor Jesús para que les diera los dos puestos al lado de él, la derecha y la izquierda, que se sentaran los dos hijos. Y el Señor dijo: no me corresponde a mí, eso ya está determinado por el Padre. Son posiciones, hermanos, y están determinadas. Pero así como esas posiciones están determinadas, así como la salvación también está determinada, el Señor nos habla en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una palabra que nos habla el Señor, hermanos. Y tenemos que vencer para ser vestidos con vestiduras blancas y que no borren nuestro nombre del libro de la vida, que fue escrito desde antes de la fundación del mundo, cuando nos escogieron, hermanos. Vence. Es la palabra que el Señor te dice. Vence aquellas cosas que te impiden caminar hacia esa selección como novia. Vence todo aquello que te impide caminar en ese llamamiento santo que te ha hecho el Señor, en esas obras de justicia que te ha declarado y que todavía no has empezado a caminar en ellas, porque has pensado solamente en lo tuyo. Vence. Véncete a ti mismo, vence a tus deseos, vence tu carnalidad, vence para que seas vestido con vestiduras blancas. Vence, mi hermano, aquellos deseos, aquellas pasiones. Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pido, Rey,
Que seas fortaleciendo, Señor, a aquellos Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Hermano, el Señor está abriendo una puerta. Está abriendo una puerta, hermano, y es necesario que te pares. Fortalece, Señor, a aquellos que no tienen fuerza, Señor. Fortalécelos, Padre, y que puedan abrir esa puerta, Señor, que has abierto, Rey, que has quitado esa tranca de allí, Rey, para que salgan, Señor, a la libertad. Señor, bendito Dios, que los llamas, Rey. Levántate y sal de aquellos cautiverios, sal de aquellos deseos, sal de aquellas pasiones, sal de allí. El Señor te dice que tú eres el que tienes que hacer eso. Yo ya he hecho mi parte y yo te fortalezco para que te levantes. Pero tú tienes que caminar. Tú tienes que buscarme. Tú tienes que llamarme. Tú tienes que desearme. Eres tú el que me tiene que desear. Yo te he amado con amor eterno y he dado mi vida por ti. Pero eres tú, óyelo bien, eres tú el que debe de buscarme. La palabra de Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, oh Rey Santo, Señor. Santo Espíritu de Dios, obra, Rey. Obra, Señor, bendito Rey. Y seas fortaleciéndolos y seas manifestando la luz tuya, Señor. Para que caminen, Señor, en tu luz. Así como dice tu palabra, en tu luz veremos la luz, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Levántate y no te culpes más, te dice el Señor. Y le está colocando la mano a una persona en su espalda porque está allí clamando y está humillada, y le dice: levántate y ya no te culpes más. Es como aquella mujer que la cogieron en adulterio. El Señor le pregunta: ¿quién te condena? Yo tampoco. Vete y no peques más. El Señor te dice que levantes, que te levantes de ese estado y no te condenes más. No te condenes más, porque yo soy tu Redentor, porque yo soy todo para ti. Levántate, levántate, hija mía, y no te condenes más, porque yo te he perdonado. Santo, santo eres tú, Rey. Santo eres tú, Señor. Oh Rey Santo, yo te pido, Rey, que enciendas el fuego, Señor, de aquellas lámparas, Señor, bendito Rey, Señor. De aquellas lámparas, Señor, bendito Rey, Señor, que se apagaron, Señor. Padre Santo, Señor, que mis hermanos, Señor, procedan, Señor, bendito Rey, Señor, que procedan al arrepentimiento, Señor, bendito Rey, Señor, de aquellos, Señor, bendito Dios, Señor, que
trataron mal a sus padres, Rey Santo, Señor. El Señor muestra unas lámparas apagadas y están en la oscuridad. Y el Señor me lleva a esta palabra de Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Arrepiéntete. Deja la insensatez, porque primero está el mandamiento de honrar a padre y madre. No importa lo que te hayan hecho, arrepiéntete, porque es la ley. Arrepiéntete, porque todos van en el camino. En la ignorancia se hicieron muchas cosas. No te olvides de lo que te he perdonado. En todos esos tiempos de ignorancia en que anduviste, te perdoné. ¿Por qué no has de perdonar a tus padres de lo que pasó cuando estaban en esos tiempos de ignorancia? Perdona. Perdónalos y pide perdón. Pídeme perdón, te dice el Señor, por toda la maldición, por todas las palabras soeces que le dijiste a padre y a madre, y tu lámpara se te apagó y estás en una oscuridad tenebrosa y eres hija. El amor, el Señor dice que el amor cubre multitud de pecados. Y yo te he amado, pero arrepiéntete para que sea encendida tu lámpara. Arrepiéntete. Cuando lo hagas, prenderé tu lámpara. Shorrabakitarabashaya. Hitarabashaya. Oh Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos, Señor, de tu aceite. Danos tu aceite, Señor. Y llena nuestras lámparas, Señor. Y nuestras vasijas, Señor, que nos has dado tú. Porque tú fuiste el que nos diste vasijas, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con sus vidas.